Quiero que pongas el video por la siguiente razón. Si es cierto que España perdió el tren, la situación de América Latina indica que con el tren de España perdió el protestantismo también, porque se montó en la carreta de Lutero y no en el avance del protestantismo en los países del norte. Y porque llegó una generación a América Latina que lo primero que dijo que la política era satánica. Yo entiendo que hay una diferencia grande entre lo que es política y lo que es Estado. La política es el arte de alcanzar, mantener y evitar que el otro llegue al poder. El Estado es la representación delegada por Dios para ejercer las tres áreas que constituyen el Estado, que son: Dios es nuestro rey, poder legislativo; Dios es nuestro legislador, poder legislativo; y Dios es nuestro juez, poder judicial. Los tres poderes del Estado fueron fundados debido a Isaías 33:22, pero nosotros, en vez de llamar administración del Estado, llamamos presidente, gobernador, como dueño del Estado. Por favor, puede poner el video ahora. De Dios en Trento, y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lucio, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y pues te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que... Y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la guerra de independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros, sí, marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros, no dejármelo a mí que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines, civiles y envidiosos para tantas cosas. Ok, puede quitarlo. Gracias. Ese Dios que los protestantes de América Latina eligieron, porque todavía los protestantes de Latinoamérica están endiosando a Martín Lutero. Cuando Martín Lutero no hizo nada por la iglesia. Martín Lutero, sí le agradecemos que haya dicho que solo por la fe hay salvación. Sí le agradecemos a Martín Lutero, ¿verdad?, el hecho de que confronta a las autoridades corruptas. Pero ahí se quedó y no hubo respuesta. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy en dos partes es decirle que hemos encontrado un modelo bíblico total para poder transformar a Latinoamérica. Por muchos años he estado trabajando en Latinoamérica, en varias empresas, y nunca he dejado de decir esto a ninguna empresa que he estado, por grande que sea, o gobierno, por grande que sea. Cuando llegamos a un momento
donde el cambio nos llevó a un punto donde no sabemos qué hacer ni qué habremos de hacer, hay que volver a Isaías 6:16. Paraos en lo camino. Preguntad por la senda antigua. ¿De acuerdo? Vayamos a ese punto de donde partimos y de allí hallaremos descanso para nuestras almas. Y hay muchos todavía que van a decir, no volveremos. Yo les voy a invitar a ustedes en esta noche a volver al punto de origen de donde nació el problema y luego voy a llevarlo a la segunda parte, al momento en que la iglesia perdió el tren del gobierno. Y en el punto tercero es, ¿qué debemos de hacer? Déjenme ir avanzando lo más rápido que pueda. ¿Se ve la imagen que tengo puesta? ¿Ah? ¿Se ve una imagen? Sí lo escuchamos y sí lo vemos perfectamente, doctor. A mí, pero no ve la imagen del video, de la presentación, ¿verdad? ¿O usted necesita presentar una presentación? Sí, que se vea, porque lo quiero llevar. Acuérdate que mientras las imágenes dan más mensaje que la palabra. Si se puede, sí, si no, sigo. ¿Me lo puede mandar a un correo rápido? O no se va a poder porque mi máquina tiene poca resolución. Yo le puedo dar acceso en este momento para que usted lo comparta en el símbolo verde. ¿Lo ve? Déjame. En la pantalla, en la parte de abajo, ahí hay un símbolo verde. ¿Lo ve? ¿No lo ve? No lo veo. Déjame quitar esto de aquí. En la pantalla, un símbolo verde. No lo veo. Ahora debería verlo. ¿No lo ve? Estoy buscándolo en la pantalla. ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? En la parte inferior del medio. En un símbolo verde con una X. Sí, con una X. Con una X. Que dice como Excel o algo así. Dice No. share screen o compartir pantalla. Déjame ver si lo veo. Déjame quitarlo de aquí a ver si lo veo. Estoy aquí abajo. Share screen. Tengo yo ahí. Ok, dele clic allí. Abra la presentación primero. ¿La tiene abierta? La tengo abierta. Perfecto. Entonces dele clic allí a compartir screen. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Gracias. Muy amable. Déjeme entonces. Este es el momento donde estamos hoy. Un momento de soledad. Acuérdense que cuando Dios crea al hombre, lo crea para que vivan en comunión. Y a través de la neurociencia y la genética donde estoy ahora, hemos entendido que la enfermedad de todo ser humano viene cuando existe una separación emocional. Y cuando esa persona se separa emocional y se encuentra su vida en un vacío, comienza lo que llamamos estrés postraumático. Lo que viene después de esta pandemia es más grande que lo que pasó en la pandemia. Se estima, me dijo el apóstol, que en Estados Unidos ya hay un proyecto como de 360,000, algo así, divorcio. Aquí en Puerto Rico ha comenzado una ola de violencia, una planificación de separación. Aquí viene el primer mensaje de parte de Dios a nosotros en esta pandemia. Debido a que nos alejamos del principio, nos sacaron entonces a buscar trabajo, carrera, prebenda, y ese abandono del hogar ha hecho que volvamos obligatoriamente que volver al hogar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿está la iglesia preparada para trabajar lo que viene después, para ayudar a la restauración del hogar? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Lo que le voy a presentar a ustedes, ¿verdad? Está basado, acabo de ser el orador oficial para el Departamento de Salud
de México, en el estado de Tabasco, para hablar sobre familia en crisis, prevención e intervención. Y lo que estamos viendo es algo desastroso y tenemos que volver a la familia. Anoche estuvo conmigo el subsecretario de Educación para la Niñez de México, donde vamos a recomenzar un proyecto que teníamos, y él me pidió, y cuando me llegue la carta, se la voy a enviar a ustedes, que retomemos estos conceptos y los implantemos en las escuelas. Lo mismo estoy haciendo en Colombia, en Tunja, en Casanare. Lo mismo estoy haciendo también en otra de las áreas de Colombia. Lo mismo estamos haciendo en Argentina y en República Dominicana. Cuando hay una enfermedad, uno hace un análisis y da un diagnóstico para un tratamiento. Pero cuando hay una epidemia, nosotros tenemos entonces que ir al foco. Y el foco de la epidemia no es el virus. El foco de la epidemia fue una ambición comercial entre Rusia, Estados Unidos y China por quien domina el mercado del mundo. Y el otro punto es las pruebas que se están haciendo en cuestiones de guerra de virus. En otra ocasión que puedo volver con ustedes, le explicaré a ustedes lo que es el virus. El virus es un ente vivo que sabe a dónde ir y por dónde pasar y a dónde llegar. Y como el ADN es perfecto, como Dios es perfecto, él lo que hace es que le da un pase y se va por donde se nutre el cuerpo de proteína, y él ahí se mezcla la proteína, mata la proteína que existe y entonces él se coloca. Este virus es un virus diabólico porque es el virus que funciona en la oscuridad. Por ejemplo, ustedes cuando lleguen a su casa, cansan de la calle, cojan que se quitan la ropa, no la laven, pónganla al sol primero. Ese virus no tolera la luz, como las tinieblas tampoco. Por lo tanto, yo quiero ir al foco. El foco es el ambiente, el estilo de vida y la forma de pensar que el ser humano ha tomado para destruir la familia, para alejarnos del hogar. Y hay otro mensaje bastante grande de Dios para esto. La comunión, la cena en Israel y al principio se celebraba en la casa. Pues si el ambiente cambió y ahora hay que ir a la iglesia, por lo menos los hermanos debemos aprender a tener comunión en nuestra casa con el Señor y entonces ir a la iglesia como parte de ir como un pueblo. La pregunta es, segunda, ¿somos nosotros un pueblo? El sabio es prudente, porque el sabio es fuerte en hacer decisión. El docto es el preparado. Y la única manera que una persona con mucho estudio, con mucha sabiduría, oigan bien, porque la sabiduría del mundo es conocimiento de datos. La sabiduría de Dios es ver el mal y apartarse de él. Son dos cosas muy diferentes. El mal nace de un pensamiento defectuoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver si lo que hemos aprendido en la iglesia es mucha doctrina, mucha teoría, pero estamos faltos de poder hacer decisiones prudentes que cambien el ambiente en el entorno en que estamos viviendo. Estamos en la encrucijada del camino. Ahora, cuando termine esto, muchos cristianos, pastores y de todo, serán apáticos. Bueno, yo ya tengo mi nido, el Señor viene pronto y no hay que hacer. Hay otros que han oído el mensaje de Dios y dicen, cambiaremos. Pero hay otros que buscarán el oportunismo de hacerse rico. Aquí en Puerto Rico se han descubierto cantidad de falsedades del gobierno como en otros países, debido a que esto se ha prestado
a lo que llamamos oportunismo. Ahora, ¿qué es la pandemia? Estamos en una transición global hacia una cultura global y el ser humano no tiene herramientas para funcionar en medio de esto, porque estamos al frente de una sociedad que se está levantando joven, global y virtual, con una incapacidad profunda de tolerar el sufrimiento, una expectativa corta de vida, un alto grado de ansiedad y una ausencia de identidad. ¿Qué falló? ¿La familia o la sociedad? Lamento decirle que la sociedad no ha fallado, porque la sociedad está compuesta de la familia. Hay un famoso pedagogo argentino, Paulo Freire, que él decía que hasta que el hombre no se proponga como problema, no puede haber solución en la sociedad. Muchos dicen, no, es que esta política falló. Seguro, falló el hombre, no la política. No, que esta compañía falló. No, no, que este pastor, esta iglesia falló. No, 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 no. Tenemos que pensar, y esa es la otra que nosotros como pastores, como líderes, tenemos que pensar bastante. ¿Qué falló? ¿El gobierno o fallé yo? ¿O falló los que estamos dentro de la iglesia para nosotros preparar una generación que pueda hacer grandes cambios? Ahora hay una nueva teoría que acabamos de escribir un libro. La epigenética es el resultado de la interacción del medio ambiente y el genoma. La mayoría de los psicólogos, psiquiatras y neurólogos están 10 años atrás, porque en el año 2003 se encontró todo el mecanismo con que el que Dios utiliza, que es el genoma humano, para comunicarse con él y por ahí introducir la capacidad al hombre de creyente, por supuesto, y lo que quieran hacerlo de vivir en el espíritu. Y aquí voy a poner un poquito de conclusión. La adversidad social que estamos viviendo ahora mismo, ¿de acuerdo?, afecta al ser humano y hace que su estímulo externo vaya alterando los procesos cognitivos, produciendo enfermedad mental. Las enfermedades mentales que se van a levantar, solo la iglesia tiene la respuesta para darla. Voy a adelantar un poquito porque no quiero quedarme en muchos puntos. Quiero esta primera parte hacerla rápida. Estamos en una epidemia de separación que trae como consecuencia violencia. Oigan bien, depresión, adicción, corrupción, coronaria, derrame, diabetes, cáncer, suicidio, deserción y niños creando niñas. Ese es el ambiente que se ha formado debido a que nosotros nos hemos separado de los principios del inicio de la palabra de Dios. Los jóvenes de hoy, pobre comunicación, pobre socialización, alta negatividad, irritabilidad, agresividad e insensibilidad. La pandemia, una sociedad fragmentada para la rehabilitación, es un llamado a la reflexión de la iglesia. ¿Cómo nosotros volvemos a construir la base en la familia, en la niñez, como punto principal y luego en el gobierno para poder hacerlo? Necesitamos un modelo educativo que incluya un nuevo modelo de desarrollo del ser humano, un nuevo modelo de desarrollo del ser humano. Y aquí me quiero quedar porque no quiero pasar a la otra parte. Denme lo que le estoy tratando de decir y la otra parte la diré así rápido de voz. Número 1, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, fue porque Dios, habiendo terminada la creación, empoderó, oigan bien, dice que en la tierra los árboles, ¿verdad?, la sombra que daban hacía que el rocío de la mañana tuviese para poder inyectar desde abajo, de lo profundo de la raíz, la vida a los árboles. Y le dio al hombre y a la mujer la capacidad de ser pareja, porque Dios dijo, quiero un pueblo nuevo, el pueblo que tuvo Satanás y sus ángeles
se cayeron. Y Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de representar a Dios en reproducir la vida. Por lo tanto, ahí era la primera parte. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Génesis en el capítulo 4, versículos 25 y 26. Hay una expresión bien interesante. La expresión dice de esta manera: y conoció Adán otra vez a Eva, y tuvieron un hijo que se llamó Set. Y dijo Eva, oye lo que dijo: Dios me ha sustituido un hijo. No fue que me dio otro hijo, me sustituyó. Lo que indica es que la familia volvió a ser familia. Ese fue el origen. Y luego dice el versículo que sigue: y entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios. El hombre no adoró a Dios después de la creación hasta que la familia no fue reunida. La pregunta clave es, teológicamente, usted ha leído la Biblia no sé cuántas veces. ¿Había usted leído eso en la Biblia? No quiero que me conteste por aquí, pero la parte es que hasta que nosotros no volvamos a la familia, de ahí entendemos entonces, siguieron, no te preocupes, de ahí fue el problema de toda esa psicosis, de toda esa demencia, de toda esa angustia, de toda esa depresión, de todo suicidio. Voy entonces a pasar a la segunda parte, porque quiero concentrarme más en la segunda parte que en esta. Voy a la segunda parte. Segunda parte. Aquí voy. Déjenme, se ve ahora también, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí se ve. Ok, déjenme decirle lo que pasó. No. Estamos viendo la misma. ¿Cómo? No, están viendo la misma. No puede ser. Impacto y globalización, ¿no? Es esa. No, esta se llama Centro de Estudios Estratégicos. Ok, tienes que cerrar esa, abrir la otra y hacer el mismo procedimiento. Ok, voy a cerrar la antigua, la primera, ¿verdad? Primera la voy a hacer, me voy a hacer el procedimiento. Segunda, primera parte la voy a cerrar, ¿de acuerdo? Don't save, la cierro. Y ahora. Sigo viendo la misma, por eso le digo, tiene que volver a hacer clic en compartir pantalla y va a seleccionar la nueva, que debe estar activa ya. Qué bueno, gracias para ir a esa parte. Dame un segundito. Share. Vamos a ver aquí, donde dice share pantalla. New share, dice. Vamos a buscar la segunda parte. Mira a ver ahora. Ahora sí. Okay. Vemos Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Esa. Okay. Déjenme verbalmente terminar la otra de esta manera. Después de que la gente comenzó a adorar a Dios, cuando el hombre se desvía, Dios manda ahora a que Noé meta a su familia en un arca para que salvar la familia para comenzar otra generación. Y más tarde, después de Noé, viene entonces el caso de Abraham, donde Dios quería levantar una nueva generación basado, de acuerdo, en nosotros entender que Isaac era una promesa de Dios. Y un miedo de una señora y un fallo mental de un hombre hicieron que nacieran dos generaciones en vez de una.
Y en el misterio del tiempo, esas dos generaciones, que una es la generación de Israel, y ahí va los cristianos que fuimos metidos, y la generación, de acuerdo, de el área de el hijo de Agar, Ismael, que son los árabes, los chinos y toda esa área, es lo que ahora en este momento estamos al borde de una guerra y no ha llevado. Cuando la familia se desvía, inmediatamente ocurre algo dramático. Luego de eso vino inmediatamente el caso de José. José, los hermanos lo vendieron, los hermanos quisieron, pero José nació para hacer una nueva generación. Y esa nueva generación, dice la Biblia, que cuando José murió, surgió una nueva generación. Y cuando Satanás vio que surgió una nueva generación, puso la estrategia que él no puede cambiar. Comenzó a atacar a los hombres en los recursos, a trabajar forzado, comenzó a atacar a las mujeres para que no parieran y comenzó a atacarlo poniéndole más trabajo con el mismo sueldo, lo que quiere decir que hay una estrategia que todo pastor líder debe entender. Y se lo voy a decir bien abiertamente. Un líder solamente puede ser atacado en 3 áreas por Satanás. Número 1, los hijos, tomarle los hijos. Número 2, separar la pareja. Y número 3, tocarle los recursos. Cuando vino Moisés, entonces, que ya estaba levantando una nueva generación, cuando iba a salir a preparar una nueva generación, inmediatamente vino Satanás y le dijo, ¿quiénes van contigo? Y él dijo, van y irán mis niños. ¿Cómo son tan malos? Váyanse solo los hombres. En otras palabras, ni te lleven los niños, ni te lleven las mujeres. Y después le dice, en última instancia, váyanse todos y déjenme los recursos. Aunque Moisés no pensaba que los recursos eran materiales, sino era con qué él de adorar a Dios. Otra vez, amado pastor y joven que me está escuchando, si usted es uno elegido por Dios para crear una nueva generación, para trabajar con una nueva generación, tenga bien en mente las estrategias del enemigo. O quitarle los hijos, o separarlo de los esposos o de las esposas, o atacarle la economía, como lo está atacando en este momento. Luego de eso, entonces, Moisés sale. Y cuando Moisés sale, entonces llega el punto donde esa generación del desierto es la generación de hoy. Una generación que tenía de todo. Nada más tenía que levantar la boca y caía el maná del cielo. No tuvo nunca que comprar zapatos de China porque Dios le hizo unos calzados que no se desgastaban. No tenía que ir a comprar ahora a Win, los vendedores estos chinos, para tú comprar la ropa por 2 centavos. No, Dios lo vistió hasta el final. Pero llegó un momento que esa generación envejeció. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás ahora? Antes él mandaba agarrar los niños, pero ahora él envía a agarrar a la última generación que tenía valores. Por lo tanto, si nosotros no nos damos cuenta que el destino futuro de las naciones va a descansar en los jóvenes, es una reflexión también que debemos de hacer para decir a cuántos jóvenes estamos preparando para ocupar puesto en todas las áreas. Y déjeme decirle algo bien interesante, porque nosotros, los que vivimos la época cuando nos dijeron la política era del diablo, en todos los imperios de la humanidad, siempre Dios colocó un cristiano que era el consejero. Nunca, hasta que llegamos al mundo de hoy, donde nosotros nos retiramos y nos apartamos. Finalmente, Josué llega y le dice a ellos, bueno, ustedes no van a entrar. Dios quiere una generación nueva. Y cuando él dijo, Dios quiere una generación nueva, entonces apareció, oigan bien, jóvenes que están ahí, personas jóvenes que tienen el poder todavía de prepararse. Oigan bien,
el príncipe de los ejércitos de Dios se apareció. Y cuando se apareció, lo primero que hizo, vuelvan a la comunión. Primero, celebrar la comunión. Lo segundo que hizo fue, quítense los calzados. Cada vez que Dios va a hacer algo, tiene que elegir una nueva generación que entienda lo que es quitarse el calzado. Primero a Moisés se lo mandó a quitar porque iba a comenzar a una nueva nación. Lo segundo que hizo fue cuando un israelita no quiso levantar generación que se podía perder y Dios no quería, dice que mandó a que se quitara los zapatos. Y hoy, hasta el día de hoy, hay el símbolo de la casa del calzado. El hombre que no quiso levantar generación para Dios. Es un simbolismo, que es levantar generación para Dios. Nosotros tenemos que parir líderes, parir jóvenes que entren a poseer como Dios quiere la tierra, porque Dios nos mandó a ser un pueblo. Más tarde de eso, entonces dice la palabra de Dios que los hijos de Samuel que subieron se corrompieron. Y yo le voy a decir que lo busquen ustedes en la Biblia. Cuando se pierde la dirección de Dios en el quehacer de la iglesia, los pueblos entran en 4 principios. Dice que se corrompieron, número 1. Número 2 dice que dejaron el consejo de los padres. Número 3 dice que comenzó el soborno. Y número 4, se pervirtió la justicia. Eso está pasando en Venezuela, eso está pasando en todo lado hoy. Por lo tanto, lo que quiero dejarle en esta parte, Dios levanta líderes para cada generación que Él quiere, que tomen posesión, que tomen posición y que guíen a sus naciones hacia donde Dios quiere. Porque Dios, oigan bien lo que le voy a decir, al final de la historia no va a haber ni matrimonio. Al final de la historia no va a haber pueblo, habrá una sola nación. Al final de la historia no habrá necesidad de luz, Dios alumbrará. La pregunta que tenemos que hacer, tenemos que ver el principio y ver el final, porque la nación dice, oigan bien, toda la nación que fueron salvas estarán a la luz de Jehová. No tan solamente dice a las personas, dice la nación. La pregunta que yo le tengo a los cristianos ¿es solamente predicar el evangelio o Dios tiene en mente algo más grande que salvar las almas? Es volver a levantar una nación pueblo. Sigo adelante en esa parte. Aquí voy ahora. Nosotros tenemos que volver otra vez y decir, vamos a conquistar, vamos a cambiar esta soledad que existe. Creé, gracias al Señor, la única teoría de liderazgo a nivel mundial cristiana que tiene una patente. Es la teoría de liderazgo estratégico basado en valores. Cómo conquistar, cómo preparar personas para el futuro. Y en este momento es una maestría a nivel de la universidad Tascop de trabajo. Ahora mismo acabo de hablar con el director de lo que se llama Consejo Educativo Superior de Argentina para convertir esto en Argentina. Aunque no puede ser una maestría, me lo van a aceptar como un diplomado para preparar gente con pensamiento y principio cristiano para Argentina. Este es el programa de liderazgo estratégico, ¿verdad?, que hemos diseñado y que ahora se puede hacer una maestría. La Universidad Ortodoxa, la más vieja del mundo, esa nos acepta para dar maestría a los que salen graduados de ahí. Voy porque ese cuadro que ustedes ven ahí fue mucho antes que Chávez tomara el gobierno. Ese fue los 2 primeros que nadie sabe, los cristianos no lo saben, que en Bolivia se fundó el primer partido cristiano para tratar de hacer algo. Se llamó Árbol.
Y luego en Venezuela, ese caballero que tiene el saco puesto gris, Godofredo Marín, fundó el partido Hora. En ese momento, tanto en Bolivia como en Argentina, gran cantidad de líderes cristianos nos satanizaron. Estoy hablando de antes del año 2003, por ahí. Pero comenzamos tratando de ver cómo preparábamos cristianos para que pudieran ocupar el puesto. Yo sabía lo que venía en Venezuela. Yo fui profesor en la Fuerza Armada. Yo conocía cantidad de personas, ¿verdad? Trabajaba también en la universidad, trabajaba también en la petrolera. Yo era el ayudante de planeación. A mí me cedió Estados Unidos en la Corporación Digital para ser miembro del comité de planeación de PDVSA con Rogelio Blanco. O sea, que sabía lo que venía y traté de ayudar. Por eso cuando oí el mensaje del hermano que me envió, se me paró los vellitos de las manos, porque digo, bendito sea Dios, qué modelo tenemos ahí para poder seguir adelante. Y cuando me dijo de esto, digo, yo te apoyo. He estado en todos los países. Me fui a Colombia, ahí estuve con Claudia, que estaba en el Senado, la esposa del compañero del 12, pero se quedaron nada más en tener un puesto. No pensaron en qué se debía hacer. Por eso he estado ayudando también al hermano Caña en lo que quiere. Escribí el primer libro que se escribió en el mundo sobre planeación estratégica para responder a la globalización. Fue un libro aceptado por la Universidad de Santo Domingo para la primera maestría en estrategia de cambio. Ese libro lo di en Europa y lo di en toda Venezuela, lo di en Colombia, anunciándole qué iba a ser la globalización. La globalización es otra vez volver a Babel. ¿Y cómo podíamos nosotros hacerlo? Ayudando a la iglesia a que se insertara como un bloqueador, no como un participante, no simplemente preparándose en cuestiones de planeación estratégica. Y ese libro está en nuestro currículo. Viene ahora la parte que quiero que veamos bien profunda antes de entrar a la última. Déjenme volver a la primera. Dios creó al mundo basado en la familia y le encargó a la familia levantar un pueblo nuevo, y ese pueblo se supone que sea la iglesia. Segundo, Dios cada vez que va a hacer algo levanta una nueva generación de líderes que creen lo que dijo Jesucristo cuando mandó a sus discípulos a que fueran a evangelizar. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos, personas que como ustedes puedan conquistar las naciones. Déjenme ponerle entonces algo que tenemos un problema bastante grande. Todos los escritores cristianos que han escrito sobre la reforma hablan solamente sobre cuestiones narrativas. No entran en la disyuntiva que debemos tener de decir que la reforma fue un proceso para nosotros los cristianos cambiar al mundo desde el punto de vista del gobierno. Por lo tanto, ahora estamos en doctrinas en conflicto. Yo quiero ayudarle a ustedes a entender lo que fue una reforma. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de la visión de Estado, no de política, de Estado. Segundo, en tiempos de transformación no hay nadie más idealista que un pragmático. En tiempos de cambio, antes de que haya un cambio profundo, tiene que haber una crisis. Y esa crisis debe estar dentro de mí.
yo sé que yo fui creado para conquistar. Yo fui creado para crear un reino que no tiene fin. Por lo tanto, cuando viene un momento como esto, necesita que vayamos al origen. Por eso, así rápidamente, porque es un curso completo, fui al origen para decirle a ustedes cuál fue el origen nuestro y es la razón del problema por lo que no hemos sacado miles de doctrinas de cómo vivir, pero no hemos sacado todavía cómo vamos a conquistar. Y aquí viene entonces, en el norte de Europa surgió la diferencia entre Calvino y el sur de Europa entre Lutero. Oigan la diferencia garrafal que hay entre ambos y por lo que nosotros no hemos podido hacer una verdadera reforma. Dice que en la política, decía Calvino, la doctrina de Calvino era que la parte de su teología estaba en que el poder de Dios domina toda la creación. Nada sucede en el mundo sin la voluntad de Dios. Y de ahí dice él que emana el derecho del hombre, que más tarde los franceses lo tomaron porque la iglesia no lo tomó. Oigan bien, lo que nosotros estamos hablando ahora de los derechos, eso nace en la iglesia protestante. Así el derecho natural de Dios procede y es el fundamento de la comunidad. La otra parte es que esa política se siente en la naturaleza del hombre, o sea, que Dios, hecho hombre en Jesucristo, y que Dios, transfiriéndole a la familia la capacidad de hacer, en nosotros está regir el orden social. Y el tercer punto es, oigan esto, que la comunidad política tiene como objeto proporcionar a los hombres un tipo de vida civilizada. Esto es pacífica, justa, de tal manera que el orden político sea necesario y gratuito por Dios. La autoridad política tiene de ese modo carácter de protector y educador. Los gobiernos no están educando, los gobiernos están sacando teoría para manipular y mantener el poder que ellos tienen. Viene la otra parte que es importante para nosotros. ¿Dónde nace, creyente? ¿Dónde nace el Estado? Dice Isaías 33, 22. Jehová es nuestro juez, poder judicial. Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Jehová es nuestro rey, poder ejecutivo. El gobierno tiene una mayordomía delegada. Dijo Margaret Thatcher, no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que la persona gana por sí misma y para sí mismo. Y si el Estado quiere gastar más dinero, solo lo puede hacer endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. Porque cuando ellos cogen un préstamo al Banco Mundial, están cogiendo de tus ahorros y están cogiendo del dinero que tú vas a pagar en impuestos para hacerlo. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. De esa manera, Pablo es que habla que toda autoridad es ordenada por Dios, porque el pensamiento de él es este: Dios es el soberano. Y los cristianos que están participando en política, participan en política para hacer partido, para estar en algún partido, pero no tienen la conciencia de Estado. Por eso no han podido hacer nada. Esta transparencia la hicimos en el 1985 en el instituto fundado por Freud y después lo presentamos en Milano. El doctor McQueen era el director del departamento de ciencia de la conducta de UCLA, el hombre que inventó la primera máquina inteligente. Él fue mi maestro, mentor, y con él recorrí toda Europa como miembro del equipo de Tavistock de Freud. Nosotros proyectamos lo siguiente:
estos son los cambios que han habido en el mundo y podemos predecirlo porque todos los cambios que han habido en el mundo los tengo publicados en mi libro. Todos. No hay un solo cambio que ha pasado que no lo tenga en mi libro. Primero el estructural, cuando se formó la primera ciudad con gobierno en Iona. Y si usted va y busca la referencia de lo que dice Platón, Platón fue educado por los judíos y puso solamente los 3 principios que reflejaban los valores. Luego, cuando vino a la reforma protestante, que se inventó la máquina, que Descartes fundó el método, que se creó Fulton, la primera locomotora, vino el mundo de movimiento. Pero en 1970, y tengo el privilegio de haber sido el ingeniero que llevó a producción la primera mini computadora del mundo, perdón, la segunda, la primera fue PDP-8, búsquenlo. PDP-8 no fue Bill Gates ni ninguno, fuimos nosotros que inventamos la primera mini computadora del mundo, que redujimos ENIAC de IBM a que usted pueda tenerla ahora en su escritorio. Y eran cristianos, y yo fui al ingeniero que la llevo. La segunda máquina que llevé de diseño es la máquina que nunca falla, Back System, que era tan poderosa que tuvimos que utilizarlo para server, porque no se podía. Y es algo que le voy a decir, los cristianos no le decimos a los niños quiénes fueron sus antepasados. Y luego de ahí tan pronto vino el internet y nosotros inventamos el internet, no el doctor Batista, sino donde estaba trabajando el primer buscador del mundo, ¿verdad? Era militar, naturalmente, pero el primero comercial se llamó Altavista y nosotros le vendimos Altavista a Google. Vaya a buscarlo al internet. En otras palabras, de ahí nos dimos cuenta que el mundo iba a coger todo ese conocimiento y lo iba a poner en una computadora. Y tuve el privilegio, y tengo la carta de patente, de haber sido ingeniero en digital y trabajar en el comité con el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en el invento del procesador del conocimiento. Tengo parte en esa patente. Yo les voy a mandar de todo lo que le estoy diciendo con el pastor para que ustedes tengan donde aparece que estoy en la patente del procesador del conocimiento. Cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta que estábamos cerca al problema del mundo. Y aquí voy a declarárselo. Si los cristianos no comienzan a crecer interior a la medida del varón perfecto, si el mundo no comienza a ser impactado por cuando comenzó en el mundo lo que nosotros le estamos llamando el Pentecostés, donde el pueblo comenzó a crecer interior por la presencia del Espíritu Santo, el doctor Batista dice que lo próximo que viene es una catástrofe mundial que está predicha en la Biblia, no estoy diciendo nada nuevo, pero estoy diciendo el momento en que puede llegar. Déjenme pararme aquí un ratito. Si nosotros los cristianos no entendemos dónde estamos, tenemos un problema bastante fuerte. ¿A dónde llegamos? Escribí un libro que está también en el curso, ¿de acuerdo? Es el libro donde dice que los partidos no van a representar la necesidad de los pueblos. Y puse estas palabras en ese libro hace años. La gente no tiene confianza en los líderes ni en los partidos. La gente perdió la esperanza en los líderes y en los partidos. La gente anda en depresión, en apatía, ira. Y el doctor Batista fue el primero que puso en un libro el voto castigo. Ningún presidente de ningún país gana en este momento por líder. Gana porque la gente quiere castigar y gana al que la gente cree que puede castigar al otro. Eso se llama voto castigo. Aquí voy adelante, más rapidito para no perder más tiempo. Oigan bien, América Latina está pendiente de la verdadera reforma.
celebrar una reforma basada en un enfoque religioso minimiza lo que fue la reforma. La reforma fue un cambio brutal de una manera de pensar a un llamado al hombre al arrepentimiento, a un cambio cultural, a la transformación del pensamiento, a la revolución científica y educativa, a un nuevo modelo económico y a una nueva forma de organización política. Martín Lutero y Calvino, los dos eran religiosos, estudiaron en la misma universidad, con diferencia de tiempo, porque uno era más viejo que el otro. Pero Martín Lutero se quedó en una reforma religiosa, que es la que hemos estado viviendo. La protestante se enfocó en una reforma de Estado económica, científica y social. Y ahí es donde nos hemos perdido. Por eso es que el escritor Arturo Pérez Reverte dijo lo que dijo, el hombre más prominente de España, el hombre más grande de España. La reforma protestante ha sido vista en América Latina como una apertura religiosa, pero no como una idea transformadora de la sociedad. No, oigan bien, el libre crecimiento, y me encantó lo que dijo el pastor y la idea que tiene el hermano, ¿verdad? El crecimiento en América Latina de la iglesia no ha sido igual a cambio social. No ha sido igual a cambio social. Aquí viene entonces la parte que quiero para ustedes. La reforma que necesitamos es transformación del Estado. Nuestros hijos, transformación de la ciencia. Y tenemos que tener una espiritualidad práctica. ¿Cómo? Haciéndonos cargo de la educación. Mi trabajo es penetrar universidades, penetrar el sistema educativo, penetrar, ¿verdad?, dónde se va a educar la próxima generación. Y el trabajo es preparar líderes cristianos para ponerlos en puestos que puedan dar el ejemplo. Nosotros, los protestantes, creamos toda la ciencia moderna. Oigan bien, ningún niño de evangélico, ningún niño de un cristiano sabe que todos los inventos de la humanidad lo hicieron, a excepción de la pólvora, los chinos, la hicieron los cristianos, con nombre. Y me da mucha tristeza que esto fue una publicación donde pertenezco a la Asamblea de Dios de México. Fueron los que publicaron esto y sus niños no lo saben. Oigan bien, todos los inventos del mundo, sus hijos no saben que los cristianos inventaron la minicomputadora. Sus hijos no saben que los cristianos fueron los que inventaron a Google. Sus hijos no saben que los cristianos fueron los que lograron hacer la intercomunicación. ¿Cómo nosotros, la gente va a creer, la gente tiene a los protestantes como personas sin estudio? No en todos los países, ¿de acuerdo? Pero todos los diseños del mundo fueron hechos por cristianos. Vamos finalmente en esta parte, para luego entrar a la final, otra, tenemos que ver al mundo como Dios lo ve. Ustedes pueden leer eso, lo pueden leer, quiero que lo lean en voz alta, todos. 1, 2 y 3, leámoslo. Porque en él fueron creados todo, todas las cosas. La que hay ¿dónde? Cielo. Los cielos. Y la que hay ¿dónde? Tierra. Sean qué. E invisibles. Sean qué. Trono. Sean dominio. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué se quedó fuera? ¿La escuela? No. ¿Qué se quedó fuera? ¿El gobierno? No. ¿Qué se quedó fuera? ¿La ciencia? No. Entonces, ¿por qué nosotros hemos estado marginados y no tomando posesión de lo que Dios ha dicho? Aquí voy. Ahora, cuando usted va a estudiar ciencia política, le dice que Montesquieu fue el que inventó el Estado moderno. Yo, cuando voy a dar clase de ciencia política a la universidad, le digo, esa es la primera mentira con que debemos terminar. Montesquieu nació en 1689. Un año después que John Locke había dicho que ya Dios era el soberano, que Dios era
el legislador, que Dios era el poder ejecutivo, que Dios era el poder judicial. Si Dios es nuestro rey y el valor de él e integridad, el que ocupe el puesto de gobierno, de presidente o lo que sea, tiene que ser una persona íntegra. Por eso es que hay corrupción. Segundo, si nuestros legisladores, en vez de promover el nacimiento de los niños y en vez de declarar a una mujer en estado propiedad, no del Estado, propiedad de la próxima generación, el poder legislativo no está siendo legal con lo del aborto. Dios es nuestro juez y la libertad está guiada del poder judicial. ¿Por qué queremos eso? Porque cuando se fundó la primera nación del mundo, Platón tomó esos conceptos basados en la enseñanza judía que tenían. ¿Por qué necesitamos gente en el poder legislativo? Tenemos que trabajar con nuevas leyes, derecho a la no codependencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección, derecho a ser anciano. Necesitamos leyes que trabajen con el derecho al trabajo, el derecho a la riqueza, a los servicios, al comercio, al retiro. Tenemos que tener un poder judicial en el cual haya derecho a la justicia, no al que tenga más. Derecho a la libertad. Voy a hacer lo siguiente. Dentro de un minuto voy a parar para dar algunos 10 minutos, si me permiten, y entro en media hora más en lo que yo le llamo la parte final, que ustedes sepan lo que nosotros queremos hacer. Pero déjenme terminar esta parte porque es extremadamente importante. La Carta de los Derechos, o Bill of Rights, un pastor presbiteriano llamado Mecklenburg, cuando se creó el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, al declarar la independencia de los Estados Unidos, él lo que hace es que cita a Mecklenburg, cita la Carta de los Derechos y cita los gobiernos protestantes de Europa. Más tarde, de la Revolución Francesa, se apodera de ello. En el siglo, y aquí voy, pastores, agárrense de la silla, porque nadie sabía que había una reforma protestante que se inició en América Latina y que nadie conoce. En el siglo XVIII, Francisco de Miranda, caminando por los viñedos y los sembradíos de Europa, escribió que en las aldeas protestantes, donde estaban los principios de Dios, era de manera notable el progreso económico, la seguridad ciudadana y la limpieza, entre otras partes. Pero sí conocemos lo que dijo Weber, porque Weber representaba la nueva generación de creyentes que no trabajaba con las políticas protestantes. Y entonces citamos a Weber, pero ninguno, ustedes no han conocido a nadie que haya citado a Francisco de Miranda, que fue lo mismo que dijo Weber más tarde. Algo interesante. La Carta de los Derechos inglesa, la independencia de Estados Unidos, el sistema inglés y parte de la Revolución Francesa, estudiado por Miranda, San Martín, Bolívar y Andrés Bello, fueron factores de inspiración para el proyecto de América Latina. Ni Chávez, ni Maduro, ni ningún comunista de Venezuela cree ni sabe lo que Chávez hizo, lo que hizo Bolívar. Y ningún cristiano tampoco. Anótense ahí que todos ustedes deben leer. Deben leer el discurso de angostura de Bolívar. Y ustedes se darán cuenta que ninguno de ellos cree en Bolívar. Usaron a Bolívar como una referencia para lograr lo que ellos querían. Entonces, aquí va la parte importante. Francisco de Miranda, de acuerdo, nació en Caracas, pero cuando él fue a Estados Unidos, fíjense que eran sus amigos, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams y John Adams, que su sobrino se fue de voluntario para ayudar a tumbar la dictadura española de Venezuela. Déjenme decirle algo más para ustedes.
Francisco de Miranda libertó, oigan bien, ninguno de ustedes lo saben, y viven en Miami o viven donde sea en Estados Unidos, que Francisco de Miranda libertó a la Florida, libertó a Luisiana, y luego se fue a buscar a este grupo de personas para que se unieran. Oigan bien, cuando Bolívar habló en el discurso de Angostura, dijo lo mismo que dijo Thomas Jefferson. Estos derechos son la libertad, la igualdad y la propiedad y la seguridad. La primera constitución de América Latina, que no sé si la han leído, que fue donde hay un pastor de Cartagena, en la constitución de Cartagena hay un texto bíblico para iniciar la primera constitución que iba a ser de América Latina. Próximo, aquí viene. En Londres, André Bello, que firmó la primera constitución con principios cristianos de América Latina, en Londres, él se pasaba estudiando todos los economistas, todos los expertos protestantes. Y a través de Miranda, Miranda conoció a James Stuart Mill, Jeremy Bentham, a todos ellos, y él entonces tomó todo ese pensamiento. Según el historiador J. Cuvier, porque mira cuál fue la mentira, y yo tuve que ir a Argentina a hablar en el Congreso de Pastores sobre la reforma, para decirle que todo el que anda diciendo que esa gente eran lo que se le llamaba masones, mentira. Lautaro no era una logia masónica. Se fundó porque los masones, para poder liberar, por eso en $1 americano, ¿cuántos de ustedes han visto $1 americano? Déjeme enseñarle algo que usted debe buscar. Le voy a enseñar esto. Tienen el ojo masón de este lado, ¿verdad? Pero de este lado, ¿sabe qué tiene? La estrella de David. La estrella de David. Esto era para esconderse de los ingleses y formaron eso, y esto aquí, búsquenlo en el dólar, tiene la estrella de David. La logia Lautaro era una logia que fue fundada por Miranda para esconderse de la persecución de los franceses que querían conquistar. Farmartín fue asimismo iniciado en Londres, y aquí viene la parte. Domingo Faustino Sarmiento, presidente, enemigo de los evangélicos, dijo que ninguno de ellos era masón. La revista masónica americana 485 del 15 de junio de 1873 publicó la nómina de todas las logias que existían, y ahí no estaba la logia Lautaro. La Parfait Amitié de Bruselas de 1825 al respecto dice que aun cuando a San Martín se le dio un reconocimiento por lo que estaba haciendo, nunca se le dijo hermano. Lo que quiero decir, que nos engañaron, porque para que no aceptáramos que hubo una reforma que ninguno de nosotros la sabíamos, entonces sacaron ese cuento. Eso se llama fake news. Bolívar, oigan bien lo que voy a decir, en su proyecto de Angostura, cuando él habló de que Bolívar, esos 3 poderes del Estado deberían ser los poderes que estuvieran ahí. En el Congreso de Venezuela, el día que tomó el poder, dijo, se lo voy a leer, dijo, en él reside en este momento la soberanía nacional, mi espada empuñándola, y la de mis ínclitos compañeros de armas están siempre prontos a sostener la augusta autoridad. Vive el Congreso de Venezuela. Los malos legisladores nos conducen a la anarquía, después a la tiranía y siempre a la ruina, que es lo que ha pasado con el chavismo en Venezuela. No conocemos nuestra historia. No conocemos nuestra historia. Por lo tanto, dijo, oigan bien, Benito Juárez, que también estuvo involucrado, la futura y la felicidad y prosperidad de mi nación depende del desarrollo del protestantismo. Desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Esto sería una religión que los ayude a leer,
como estaba pidiendo aquel compañero, y no los obliga a gastar sus ahorros en Sirio para los santos. Así se abrió el espacio social mexicano a los cristianos, a los presbiterianos. Y el doctor José Batista reunió a todos los líderes presbiterianos para decirle que fallaron, porque se dedicaron nada más que a abrir la iglesia y no a formar líderes para el futuro, y por eso instalaron mi programa como programa oficial para preparar líderes para el futuro. Voy a terminarle diciendo esto, y aquí me quedo. ¿Cuál fue el problema? Que ellos querían copiar, oigan bien, un modelo que funcionó porque el Espíritu de Dios estaba en aquella persona. Y ellos, con un conocimiento y un amor por su patria, le faltaba la segunda parte, haber encontrado, aunque Miranda estaba bastante cerca, haber encontrado el camino de Dios para seguir adelante. Y aquí me hago la pregunta a ustedes. Pero ahora tenemos muchos protestantes preparados. ¿Por qué no comenzamos una nueva reforma? Porque a mí me dijo un pastor, mire, doctor, quiero que usted vaya conmigo en Argentina. Están llamando porque hay que acostarse en Puerto Rico ya. Digo, hay que irse de la calle. Me dijo un pastor argentino, doctor Batista, vaya conmigo a ir a ver dónde leyó Lutero su protesta. Y digo, después que usted lea la reforma protestante que hubo, yo voy a perder mi tiempo adorando a alguien que nunca hizo nada por la iglesia. ¿Me permiten un favorcito? Esto es, me quedan unos 20 minutos, pero no lo hago ahora. Lo hago con un descanso de 10 minutos, 15, y después puedo volver por 20 minutos más a presentarle la escuela. ¿Por qué la escuela? Déjenme terminar aquí. El doctor Batista dice que a América Latina le hace falta una reforma. Y una reforma que con honestidad, después de haber luchado por toda América Latina, llevando este mensaje, fui altamente impactado por el hermano Jesús, cuando en su video, él en una forma humilde, él en una forma de un hombre de Dios para esta hora, me impactó con el deseo que tiene, que se forme un grupo de hombres, ¿verdad?, que puedan trabajar en diferentes partes de sus países para que esos hombres de Dios puedan comenzar a educar una nueva generación, educarse ellos para hacer un cambio en América Latina. Pero para eso se necesitan tres cosas: tener los pantalones bien puestos, estar comprometido con el reino y decir, de aquí en adelante, yo soy un agente de cambio.